La casa de la casa. La casa de la casa. La casa de la casa. Bienvenidas y bienvenidos a la Casa de la Casa. Soy Nuria Moliner y hoy seré la anfitriona de este episodio del podcast ideado por Marina Povedano, Casa Antillón, Hyper Studio y una servidora. Este espacio es una excusa en realidad para reflexionar sobre el entorno construido y también desafiar la disciplina, pero no os preocupéis que aquí no solo hablaremos de arquitectura o de lo que siempre hablan los arquitectos, o al menos eso intentaremos. Y como ejemplo el episodio de hoy. Hoy hablamos de calle y para ello estoy con Izaskun Chinchilla y Verónica Sánchez de Nundo. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, contentas de estar aquí. ¿Primera vez que coincidís en persona? Sí, en un espacio y tiempo. Sí. Pero tenéis mucha gente en común, ¿no? ¿Me ha llegado? Sí, y bueno, yo creo que también, no sé, objetivos y ideas, ¿no? Que aunque se articulen a veces diferente, a veces, pero bueno, una visión crítica detrás que al menos yo con vosotros siempre me alegro mucho de leeros y de repensaros, ¿no? Sí, de eso hablaremos hoy porque de hecho pensábamos, tenéis lenguajes y herramientas que podríamos pensar que son diametralmente opuestas en cuanto a la construcción del entorno construido, pero al mismo tiempo creo que hay un pozo y una sensibilidad muy afín. Así que hoy vamos un poco a hilar y a descubrir estos detalles. Pero antes de empezar, en la Casa de la Casa siempre arrancamos con una pregunta que lanzamos a toda la gente que pasa por aquí y vosotras no podíais ser menos. Ya entramos fuertes. ¿Cómo son vuestras casas? Sin filtros. Bueno, pues mira, yo puedo decir que vivo en Madrid, en una casa que se ve mucho cielo y es muy tranquila, muy sencilla, y que tengo la suerte de que todos podemos ir andando a trabajar al cole, lo cual creo que es un lujo en esta ciudad. Y creo que eso es lo que la define, ¿no? Como el espacio elegido, ¿no? Ese espacio que puedes ir paseando, ¿no? A cualquier sitio. O sea que ya nos estás hablando de la ciudad de los 15 minutos. No puedes evitar hablar del discurso y de la teoría que hay detrás de tu percepción de la ciudad, ¿no? Pero ver el cielo es una cosa que da espacio mental también, ¿no? Y mucha libertad. Si no ves barreras visuales, quizás tampoco tienes tantas barreras mentales, ¿no? De algún modo. Bueno, siempre ayuda, ¿no? Tener horizonte, además aquí en Madrid, ¿no? Tiene una orientación oeste, ¿no? Que están estos cielos de color, ¿no? Que tenemos tan singulares. Y bueno, pues sí, yo creo que es importante, ¿no? O sea, al final es la luz, ¿no? Y la visión a larga distancia que yo creo que hace falta en las ciudades, ¿no? Total, y que es muy difícil de conseguir. ¿Cómo es tu casa, Izaskun? Bueno, yo vivo encima de una nave industrial, es un primero, pero tengo una especie de jardín sobre una construcción, no sobre el terreno. Me encantaría tener tierrita donde plantar. ¿Un jardín o una terraza? ¿Qué es eso? Una terraza. Pero he conseguido, sobre todo mi terraza es norte, la orientación de la mayoría de mi fachada es sur, tengo esa magnífica suerte, la casa se configura en una U, en torno a un patio, a este patio, y he conseguido que los helechos se vuelvan casi selváticos. Entonces, bueno, es una casa muy agradable, con mucho espacio para jugar para los niños, que es un poco el corazón de la casa, su espacio de juego. Y bueno, nos decidimos dar el salto y salir fuera de la M30, que estamos justo pegados, pero en el otro lado, muy cerca del Parque de Fuente del Berro y en un barrio que sigue siendo barrio. Conocemos a mucha gente. Qué gusto. Los cumples de los niños nos han hecho casi entrar en casi todos los bloques de viviendas de alrededor y voy paseando por la calle y conozco a gente en el séptimo, en el tercero, a los dueños de la tienda. ¿Sabes los nombres de la gente de las tiendas de los comercios de barrio, no? De alguna manera sí, os digo que casi por el cole público. Como hemos ido al cole público de barrio, pues ha hecho ese trabajo de enlazar la casa con el sitio en el que está, ¿no? Bueno, es que en realidad la calle también tendría que ser casa, tendría que ser espacio doméstico y tejer estos vínculos o ayudarnos a establecer estos vínculos con la gente con la que compartimos estos espacios. Así que bueno, de todo esto hablaremos hoy. Y ahora que ya sabemos cómo vivís, vamos a hablar un poco de todo esto, de las ciudades que habitáis, que es el tema y también es vuestro tema. Creo que tenéis, como decíamos antes, una sensibilidad común, pero lenguajes, herramientas opuestas. Tú eres de añadir, Izaskun, vamos a decir las cosas como son, eres bastante de añadir, de sumar información, de aportar haciendo, y en cambio, Verónica, seguramente estás aportando sustrayendo, ¿no? Por ejemplo, Verónica,
en tu manifiesto, en el manifiesto de Nundo, del colectivo del cual formas parte, defiendes la necesidad de deshacer. Y forma parte esto de vuestro nombre, porque está allí, ¿no? En Nundo hay un andú que se hace patente. Reconocéis que deshacer, rehacer, minimizar y valorar el vacío precisamente son vuestros criterios. ¿Por qué esta visión tan clara y cómo empezasteis a trabajar con esta perspectiva? Bueno, pues como bien has dicho, desde la arquitectura varios de nosotros trabajamos, bueno, pues como arquitectos y arquitectas, acabamos en una generación que había mucho trabajo además, ¿no? Pero bueno, no nos convencía mucho la profesión aquí y casualmente todos nosotros pasamos por la habitabilidad básica, ¿no? Por esos cursos de cooperación y tuvimos una fase de trabajo pues en otros contextos, ¿no? En campos de refugiados, tal. La vuelta de esos sitios donde estabas construyendo con muy pocas cosas, con muy pocas herramientas, ¿no? Con muy pocos medios, esa escala en Dubái, que todo brilla y que todo es exceso, ¿no? Y esa vuelta, a veces por Navidades, a veces no, a Madrid, a Europa, era esa sensación de madre mía, nos sobra todo, ¿no? Ese agobio fue en parte, ¿no? Ese germen de Nundo, de decir, pero si es que hay sitios y espacios y casas y ciudades y elementos que simplemente quitando cosas ya mejorarían muchísimo. Esa es la idea de Nundo, muy sencilla. Lo que pasa es que es verdad que nos ha dado mucho juego, ¿no? Mucho juego en el sentido de que, bueno, pues plantear desde ahí las cosas a veces nos ha dado pues otras respuestas, ¿no? Y como os decía, con el equipo fantástico que tenemos de personas en común, ¿no? Como Beatriz Endín, ¿no? Otros colaboradores, ¿no? Y socios, pues nos hemos divertido mucho, la verdad. El manifiesto que tenéis colgado en la web es una maravilla. Bueno, lo hemos tocado un poquito a lo largo de los años, no se nota, pero vamos quitándole palabras o hemos quitado la persona del medio, ¿no? Que está en el punto número 1, ¿no? La persona, la arquitectura es para mejorar la vida de las personas. Pues ahora nos estamos dando cuenta que somos una especie más y que a lo mejor el error está en ponernos en el centro, ¿no? Bueno, vamos retocándolo, nos gusta, ¿no? Era una etapa mucho más punky, ¿no? De Nundo, ¿no? De manifiesto, de esto hay que tirarlo, esto sobra, ¿no? Pero ahora estamos como más propositivos, más mayores también, ¿no? Más analíticos y lo vamos afinando. Lo revisaré estos días. Yo siempre digo, no sé si lo sabías, que soy una arquitecta que decidió deliberadamente no construir. Podríamos decir que tú también, ¿no? O directamente quieres destruir en el mejor sentido de la palabra. No, he de decir que también hemos construido mucho, ¿no? Los miembros de Nundo. Aquí todas tenemos un pasado. Claro, bueno, y un presente, ¿no? La cosa es el qué, ¿no? El que construyes y cómo lo construyes. Pero porque amamos la arquitectura, que es una cosa que también tenemos que defender muchas veces, ¿no? Ya están los de Nundo, ¿no? Que a veces en los principios, que ¿no? os ven como los haters de la arquitectura. Se nos acusaba de ir en contra de la profesión, ¿no? Y yo decía, hombre, directores de escuelas nos dijeron, no, aquí no vienen. Pero bueno, yo creo que cuando escuchas el discurso tenemos el mismo amor o más por la buena arquitectura, por el buen hacer, ¿no? Y al final es lo que decimos, ¿no? Por los objetivos comunes, ¿no? De quienes confiamos en la arquitectura para mejorar el entorno, si es que no es otra cosa, ¿no? Totalmente. Y el buen hacer que también tiene Izaskun, precisamente pasamos del deshacer y el buen hacer al buen hacer y al hacer de Izaskun, que creo que podríamos decir que es una arquitecta barroca. No, bueno. ¿Qué te parece esto? A mí me gusta más arte. Nada de vergüenza ante el barroquismo. No, yo tengo un amor al barroco que no, vamos, una vale, ya sabía yo. Auténtica, no sé, admiración historiográfica, no tengo ningún problema en que me llamen barroca. Quizá me siento un poco más cerca del art and crafts, fíjate. Que tampoco es que fuera minimalista, ¿no? O sea, que no tenía este mal sabor de boca que generó la modernidad y el tiempo posterior a la modernidad, por todo aquello que no se consideraba estructural y funcional, ¿no? Todavía en el Arts and Crafts se entendía que la calidad emocional de un espacio, la cotidianidad, el sentido de acogida que podía proporcionar, por ejemplo, una casa, en parte residía, por ejemplo, en la artesanía, los papeles pintados. Bueno, no tenemos que recordar a William Morris y a todo su cohorte de amigos y de colaboradores. Y la verdad que, fíjate que yo a veces pienso que habría sido de la arquitectura
si el movimiento Art and Crafts hubiera sido un poco menos honesto, porque en un momento dado dicen, bueno, nosotros éramos socialistas y queríamos dar servicio a la democracia, ¿no? Y que todo el mundo se pudiera permitir un art and craft y estamos trabajando para ricos, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues ya el movimiento art and crafts ha fallado. Y entonces empieza como toda esta teoría de Uche-Verwoerd, ¿no? De la Bauhaus, de que la real democracia va a llegar a través de la industrialización y la artesanía es solo para los burgueses, ¿no? Y yo a veces digo, jolín, si es que luego no trabajaron para la democracia, ¿sabes? Que digan que Le Corbusier trabajó para la democracia, no. Entonces digo, quizá esa artesanía llevada realmente a un socialismo un poco reinterpretado y actualizado nos habría llevado a una modernidad distinta y habría dado un camino con una dialéctica un poco más amplia y más conectada con la sociedad. Así que como me has colocado en el barroquismo, me he hecho yo. Me parece maravilloso, claro que sí. No, y precisamente a través de parte de tus proyectos efímeros en el espacio público pretendes conectar y ofrecer un retorno a la sociedad, por ejemplo, aprovechando toda esa materia o incluso elementos que habéis diseñado y que formaban parte de la instalación efímera para que se los lleven a sus casas. ¿Esto es real? ¿Esto ha funcionado? Eso funciona muy bien. Y te diría más, ves, aquí es donde está, no estoy de acuerdo que estemos en situaciones y posiciones diametralmente opuestas, porque en todo nuestro trabajo en el espacio público lo que intentamos, más que añadir, es reconectar. Vivimos, como tú muy bien has dicho, rodeados de objetos, de materia, de relaciones, de horarios, de actividades, y lo que nosotros intentamos muchas veces es volver a circular ese material, ¿no? Hay talleres de reparación de ruedas de bici que no saben ni qué hacer con las ruedas de bici, los neumáticos de los coches son un problema y todo eso es una producción de la ciudad. Entonces, nuestro intento siempre pasa, lo primero, por economía circular, volver a recircular y que las comunidades que ya tienen un saber, un lugar y unas necesidades locales puedan encontrar en esa concentración nueva de materiales o de espacios nuevas posibilidades de programa, pero siempre partiendo, nosotros siempre decimos que solo hacemos media naranja, que la otra media naranja está ahí, ¿no? La otra media naranja es la comunidad que existe, es la materialidad que existe, son los desechos que se producen en actividades que ya existen y es esa reconexión la que en parte es el trabajo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en el Festival Concéntrico creasteis unas sillas plegables móviles que de algún modo formaron parte del mobiliario urbano de la ciudad de Logroño, ¿no? Fueron co-creadas con 100 vecinos. Teníamos un sociólogo con el que trabajamos mucho, Emilio Luque, que me dijo, Izaskun, eres muy ingenua. Cada una de las veces que trabajamos, con Bea también hemos hecho cosas con Emilio. Y no participará nadie en esta encuesta porque es una encuesta que tiene, bueno, pues requiere tener un móvil. Bueno, desde esta hipótesis negativa de no participar a nadie, participaron 500 personas. ¿500 personas? 527, para ser exactos. Wow. ¿Y qué hacían exactamente? Tenían que ir eligiendo en una app participativa que habíamos diseñado, primero un icono, una silla que era icónica del siglo XX, transformarla, bueno, le ayudábamos con unas plantillas a elegir la que más se parecía a esas sillas en el formato plegable y para ser fabricada digitalmente en una madera de segunda calidad de desecho, y luego tenían que ir decidiendo dónde le iban a poner la ciudad y cómo iban a homenajear a ciertos ciertos patrimonios de la ciudad de Logroño, tangibles e intangibles. Y tengo que decir que aparte de que necesitábamos 100 sillas y tuvimos 500 propuestas de co-creación, tuvimos 100 padrinos de las 100 sillas que cada día del Festival Concéntrico fueron a por su silla y la movieron por la ciudad. Y otra cosa que me dijo... De verdad, esto es una maravilla. Porque en España, para ser catastrofista, no hace falta nada, no hace falta permiso. Entonces, otra cosa que me dijo el ayuntamiento, tú sabrás que esto será vandalizado el primer día. Se lo llevarán a casa, y se lo llevarán nunca más a casa, nunca más las verás, etcétera, etcétera. 100 sillas, 7 días. ¿Cuántas sillas volvieron a su lugar de aparcamiento que dormían enfrente del ayuntamiento de Rafael Moneo el último día de Concéntrico? Apuestas. Todas. 100.
Bien. Esta es Podemos creer en la humanidad. no solo en la humanidad, sino en la sociedad mediterránea, que eso es Total. otra de las cosas que a mí me dicen siempre, esto funcionaría en Noruega. Y yo digo, os equivocáis. Pero ¿por qué esperamos tan poco de nosotros cuando en realidad lo hemos hecho toda la vida? Es que las abuelas que salían delante de casa en la calle, que ocupaban el espacio precisamente haciéndolo doméstico, como tantas veces reclamamos, y que se sentaban allí con sus sillas plegables, esto es algo que se tendría que recuperar. Justo estábamos en unas sesiones de seguimiento y de asesoramiento para el Plan Superilla de Barcelona con una serie de expertas, y allí unas cuantas estamos intentando decir, por favor, vamos a hacer mobiliario flexible, sillas plegables. ¿Por qué no? El mobiliario es mucho más que esto. A veces nos encontramos con dos sillas que están muy separadas y que no sé qué tipo de vínculo o de complicidad están generando a la gente que se sienta allí. Pues es algo que se usa desde la soledad, ¿no? Es otra percepción. Entonces, de golpe, tú te arrimas a alguien con tu silla o la pones en el lugar en el que cae la sombra del árbol que necesitas, pues es muchísimo más cualitativo y tendrías que tener todas estas posibilidades. Y conseguimos que en la Plaza Glorias Nueva, que hay una explanada verde increíble, haya sillas plegables y mesas plegables, y son un éxito rotundo. Pero bueno, son cositas que tenemos que ir conquistando poco a poco. Hablando de hacer o deshacer, que es un poco la cuestión. Y si hablamos de crecimiento, de modelo económico y urbano, ¿sois más de crecer o de decrecer? Bueno, es muy buena pregunta. Bueno, el decrecimiento tiene muchas implicaciones, ¿no? Es un término ya grande y que arrastra muchas cosas. Yo creo que, y creo que no me equivoco, en ambos casos somos de poscrecimiento, ¿no? Que es ahora lo que toca. Hemos crecido y vamos a ver ahora cómo toreamos lo que viene, ¿no? Que está lleno de implicaciones. O sea, y perdona que haga una pregunta al aire. Claro. O sea, bien lo que contáis, pero ¿qué opináis, por ejemplo, de las vacas, los osos y las meninas en Madrid, ¿no? O sea, ese mobiliario que se mueve, que mezcla un arte, ¿no? O sea, que hay mucho que hacer, ¿no? Después de ese pico. Yo creo que yo sin duda soy de revisar y de antes de seguir creciendo, ver qué hacemos con lo que tenemos, ¿no? A ver, yo siempre, no sé si es una postura intelectual plasta, pero siempre desconfío un poco de los dualismos, ¿no? Esto de crecer o decrecer. Claro, por ejemplo, Informe Brundtland y todo el principio del pensamiento sostenible y la ecología hicieron una cierta apuesta por plantear la imposibilidad del crecimiento, ¿no? Y lo que dice Brundtland es, no podremos seguir, ¿no? Y si lees, pues no sé, José Luis Naredo, que durante un tiempo fue el gran economista del decrecimiento y la referencia, si quieres, de la parte más, no sé, yo siempre pienso que los urbanistas son casi el sector más científico y también marxista, probable, ¿no?, de la sociedad. Y ellos han hecho mucho hincapié en la filosofía de Naredo, de hay unos límites al crecimiento que los pone la propia ecología. Creo que después han pasado otras cosas y, bueno, evidentemente muchas forman parte del famoso greenwashing, de esa idea de presentar el crecimiento como compatible con el bienestar ecológico, pero indudablemente ha empezado a haber también unas ciertas pruebas de que existe la economía verde, de que está por ejemplo esta idea del capital verde, que dice que si empezáramos a no regalar cosas como el aire limpio, el agua, el acceso a ciertos recursos naturales, a las empresas que se dedican a producir, si empezáramos, por ejemplo, a proporcionar un acceso equitativo, que ahí es todo este movimiento, por ejemplo, de indigenismo con la tierra, o un acceso equitativo a los recursos que han sido de la población, observaríamos también un cierto crecimiento de sectores y de acciones de la sociedad que hasta ahora no han sido los grandes motores del crecimiento, ¿no? Y bueno, estamos viendo hasta fondos de inversión que te dejan invertir con un horizonte de sostenibilidad. Hay mucho greenwashing, pero fíjate que creo que la ecología también es capaz de hacernos crecer como sociedad,
porque siempre pensamos en el capital en un sentido financiero, pero es que está el capital social, y son mecanismos que generan prosperidad. Y la ecología sí ahonda en esos mecanismos de construcción de prosperidad y puede ahondar. Entonces, a mí no me gusta mucho esta posición en la que decimos, y si eres ecologista, solo es como parar, ir hacia atrás, deshacer, un poco, porque tampoco creo que sea eso lo que vosotros decís en absoluto, es una visión simplificada, ¿no?, de eso. Entonces creo que hay que alertar un poco, ¿no? Por ejemplo, el capital social siempre tiene que ir a más. Y es una parte de nuestro capital y es una parte más que probada de la construcción de prosperidad. Y sí va paralela y asociada a los principios de la sostenibilidad. Entonces no siempre es hacernos... Esa idea es solo el de crecer es ecológico, creo que hay que abrirla, examinarla con cuidado, ¿no? Porque vuelve a ahondar en una visión donde todo se mide por el capital financiero, ¿no? Y es que no es la medida única de nuestra sociedad. Si hablamos de capital social y sobre todo de crecimiento verde o ecológico, también me acerco un poco a tu libro, porque veo que lo has dejado aquí encima, no sé si adrede porque ya sabías que íbamos a hablar de esto, porque era innegable que saldría el tema. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué es esto? La ciudad de los cuidados. Bueno, la verdad es un libro que publiqué en el año 20 en español, luego en el 22 en inglés. Y bueno, como solo me ha traído alegrías, a veces lo llevo ahí como pegado porque lo tengo casi como... Es decir, ¿lo traes hoy adrede o realmente siempre está en tu bolso por si acaso? No, lo traje adrede porque cuando hablo de ciudad, y en este caso me parecía que la calle conduciría a hablar de ciudad, muchas veces acompaña. Me preguntan cosas del libro que aunque parezca mentira, no me acuerdo. Entonces me lo traigo por si acaso tengo que mirar algo. Pues ¿sabes quién se va a acordar de este libro? Vero, porque me ha confesado que se lo ha leído justo este fin de semana. Sí, claro, porque Así que lo que no... es un libro que está ahí siempre, ¿no? Que yo creo que ya es un referente. Y dice, ay, pues va y estás con chinchilla. Digo, madre mía, yo no me he leído el libro. No, es una oportunidad buenísima, ¿no? No me lo he terminado, Zasco, me falta un poquito. Pero bueno, me ha sorprendido, la verdad, me ha sorprendido porque pensaba que el tono era otro y me ha gustado, ¿no?, la parte empírica que tiene, ¿no?, de acercamiento a la realidad total, ¿no?, y esa mezcla entre investigación y calle, ¿no?, que creo que está muy bien contada además, o sea que, bueno, y luego que siempre hacer un libro es un esfuerzo muy bonito y no, sí, recomendable. Por supuesto. Además hay muchas ideas y muchas propuestas con las que comulgamos y de nuevo pues las dos resonáis, ¿no? Estos discursos y este posicionamiento hacia una ciudad más saludable, más consciente, con espacios públicos que respondan a todas las necesidades y realidades de manera plural e inclusiva, también en perspectiva de género. Y ese título lo dice todo, pero no sé si os ha pasado, creo que ahora mucha gente habla de estos conceptos, pero también hay mucha gente que sigue pensando que es solo teoría o que no tiene fundamento o aplicación palpable. Hay mucha gente que cuando, por ejemplo, yo he hablado de perspectiva de urbanismo o arquitectura en perspectiva de género en programas de televisión, en un reel en Instagram, pues me ha escrito en plan, ¡buah! Lo que os acabáis de inventar, ya lo que faltaba, esto no tiene ningún sentido, esto no existe, esto no es real. Entonces, para esta gente o para quien no haya oído hablar nunca de esta expresión, ¿qué es realmente eso de la ciudad de los cuidados? ¿Es real? ¿Existe como tal? ¿O en un mundo capitalista es más bien una utopía o una ficción? Bueno, la ciudad de los cuidados está ahí y es completamente palpable. Es decir, en la ciudad se producen diariamente muchas actividades vinculadas al cuidado y no a las actividades productivas. Porque parece que sea lo único que puedas hacer casi en el espacio público, consumir, participar del capitalismo, desplazarte para ir a trabajar y volver, y de algún modo pues en todos estos recorridos tampoco es que estés aportando nada bueno al tejido social o al tejido ecosistémico precisamente, ¿no? En todo caso estás contaminando, entonces a ver, hay todo eso. Lo que pasa es que esas actividades que tienen que ver desde la logística hasta introducir publicidad en el espacio público, hasta trabajar en la limpieza, han generado una especie como de representación unívoca de la ciudad y de los individuos y ciudadanos que la pueblan, hasta el punto de que nos consideramos albañiles o médicos o bueno, nos definimos casi unidimensionalmente, así empieza el libro con esta
esta reflexión de Marcuse, ¿no? Que dice, nos consideramos casi unidimensionalmente lo que nos define productivamente. Pero todos los días, por favor, a mí también me han escrito muchas veces, ¿y qué vais las chicas en unicornio? O sea, este tipo de cosas tan reflexivas. Me había llegado a mí. Esta me llegó de Chile y dije, ay, qué imaginativo el chaval. Bien, pues todos los días en la ciudad hay gente que ayuda a su madre, que es mayor, a hacer la compra. Mi padre tiene Parkinson y para moverse por la ciudad necesita más o menos 3 personas. Hay niños que van y vienen del colegio, hay personas que toman la determinación, por ejemplo, de caminar juntos para decrecer su colesterol en una práctica un poco casi de medicina de estilo de vida, que se llama ahora. Todas estas prácticas se producen de forma diaria en la ciudad. Ya hay cuidados en la ciudad. Ya hay cuidados y hay de facto. Y de hecho, si me apuráis, son previos a las actividades productivas y de hecho son previos e inherentes. Lo que ha dado sentido a la ciudad en muchos momentos ha sido la capacidad de dar acceso a las necesidades básicas, comida, y a la defensa. Y ese es en muchos casos el origen de la ciudad europea. ¿Vale? Entonces, antes de producir negocios, ya intentábamos sobrevivir, cuidarnos entre nosotros y, desde luego, las ciudades pueden ser más o menos comerciales, más o menos lo que sea, pero los cuidados siempre están ahí por el hecho de que somos, como dices muy bien, una especie más de las especies biológicas que existen. Y además no estamos solos, estamos con otras especies biológicas. Entonces no es ninguna ficción. ¿Qué es lo que no existe? Es un acompañamiento institucional planificado y una inversión organizada y equivalente a la que se ha dedicado a las actividades productivas. Entonces, lo que no existe es una visión institucional y una visión, pues esto, de los grandes instrumentos de construcción de la planificación, que son la inversión pública y la programación de las actividades de cuidados. Es decir, se ha considerado que las actividades de los cuidados son responsabilidad unívoca del ciudadano, la ciudadana y las familias. Y que el diseño y el planeamiento urbano no tienen por qué fomentarlo, cuidarlo o dar las condiciones para que se generen y no como tiene debería. Responsabilidad sobre la viabilidad y la buena práctica de esas actividades. Pero no es que esas actividades no se produzcan, esas actividades de hecho son mayoritarias en la ciudad. Lo que pasa es que no hay una apoyatura pública y por tanto no forman parte del debate público. ¿Y cómo lo podemos hacer desde nuestra práctica? Bueno, al final es simplemente revisar. Tenemos ciudades complejas, ¿no? Cada vez con más capas. Yo creo que el análisis de esas capas pormenorizado, ¿no? Antes de elaborar propuestas urbanas, nosotros ahora nos estamos basando mucho en cómo analizar lo que de verdad pasa, ¿no? Y sobre todo también creemos que la respuesta no es morfológica o no viene desde el diseño solamente, que eso, o sea, hacer urbanismo basándose solamente en una idea morfológica del resultado, creo que nos ha empobrecido como profesión, ¿no? Cuando el discurso de la ciudad es mucho más complejo. Entonces, bueno, cada vez hay más herramientas. Desde luego no son los planes urbanos tradicionales, ¿no? Pero bueno, cada vez hay más metodologías y hay más maneras, ¿no? Grupos más multidisciplinares para analizar la ciudad y ver las necesidades. Y si realmente las analizas en profundidad, empiezan a salir todas esas cosas, ¿no? A poquito que te pones, a poquito, y que lo analizas desde diferentes sitios, pues empiezan a surgir problemáticas que nuestro trabajo es resolverlo. O sea, es resolver pues que alguien con Parkinson pueda hacer un recorrido digno, por ejemplo, o es resolver que las abuelas puedan pasar o que los altos ejecutivos lleven pronto a su trabajo. Es todo, ¿no? Pero yo creo que lo importante es, primero, complejizar con todo el cariño de la palabra, para bien, el análisis, ser capaz de introducir todas esas variables que el urbanismo ahora empieza a ser muy interesante. O sea, ahora tenemos herramientas para todos esos datos, ¿no? Para solapar, yo creo que... Y que las soluciones no se queden solo en una solución formal. Yo creo que ese es ¿no? Que haya un discurso de lo no visible, ¿no? Que es el libro, ¿no? O sea, a mí en general en arquitectura siempre me han gustado más los textos que las publicaciones de fotografías, de proyectos, porque, ¿no? Los textos de Kant son maravillosos, ¿no?
Sus proyectos te pueden gustar más o menos, los textos son maravillosos. Yo creo que esa parte no visible de la arquitectura, que es más difícil también de transmitir, ¿no? Por eso pasa lo de que es tan difícil explicarlo, ¿no? Lo de la arquitectura de género y tal, ¿no? Pues es la que tiene que aflorar cada vez más, ¿no? En el nuevo urbanismo, yo creo. También justo hacía referencia a estas especies animales no humanas con las que coexistimos en principio y que no tendríamos que expulsar de las ciudades y del espacio público, que esa es toda una línea de trabajo desde la arquitectura y el urbanismo interespecies, ya que intentamos hacer una revolución de la empatía y de lo inclusivo. Quizás estaría bien salir del antropocentrismo y pensar que las ciudades también son para otras especies, ¿no? Hay un libro precioso, se llama Zoópolis, de Sue Donaldson, que me parece una maravilla, que reivindica precisamente el derecho a la ciudadanía de todos estos animales, ¿no? Entre ellos nosotros, por supuesto, pero no somos los únicos. Entonces, precisamente algo que podemos aprender del resto de animales, de los animales no humanos, es que seguramente muchos de ellos son arquitectos, son urbanistas, construyen realmente sus casas y sus ciudades, pero puede que nosotros seamos la única especie que construye ciudades que no responden a las necesidades de sus crías. Y esto también resuena muchísimo con los cuidados, con este libro, con esta perspectiva de género. Las dos sois madres, eso lo sé, desde hace poco, ¿no? Bueno, relativamente poco, porque tenéis peques. No sé si esta experiencia, porque nosotras las personas somos muchas cosas, como decías, no solo unidimensionales, esto atraviesa nuestro cuerpo y nuestra realidad y nuestro día a día. ¿Os ha cambiado la percepción de la ciudad o creéis que de algún modo está introduciendo nuevas perspectivas que son necesarias en el urbanismo? Bueno, me alegro que hayas encontrado la parte empírica del libro importante, porque desde luego fue el gran articulador y para mí fue la maternidad la que me... ¿Así, Totalmente. Toma. Totalmente. Mi hijo mayor tiene 12 años. Yo llevo 12 años utilizando las ciudades. ¿Y la peque? 2 y medio. Se llevan 10 años entre los dos. Y cambia completamente la perspectiva. También yo soy una usuaria de ciudad intensa, plasta, porque me gusta mucho estar en el espacio exterior. Por circunstancias hemos tenido que viajar bastante. Yo siempre voy con mis hijos y... a mi primer hijo le di lactancia 5 años, ahora llevo 2 años y medio con la pequeña, y también el ejercicio de la lactancia a demanda, pues en la ciudad es un verdadero desafío. Y en la ciudad combinada con viajes, por ejemplo a Asia, a países árabes, pues es más desafío todavía, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta de todo esto, tuve la suerte que me llamó el distrito de Camden para un proyecto que parecía tan sencillo como tenemos un pequeño barrio, Somerstown, donde queremos promocionar que con las 8 escuelas que hay los niños vayan en bici en edades tempranas, y no lo conseguimos, ayudarnos desde la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Y empezamos a trabajar en talleres con niños en cosas tan sencillas como qué les hacía construir el mapa mental de la ciudad. Y claro, empezamos a darnos cuenta que realmente, como dices, la ciudad está pensada en contra de, ni siquiera... no sé cómo decirte, ni siquiera con una profunda empatía, sino más bien con un sentido profundo de expulsión, ¿no? Donde se niega sobre todo un poco también ese sentido de agenciamiento y de responsabilidad, donde las familias pueden tomar decisiones y los niños pueden tomar decisiones, ¿no? Nosotros, los primeros ejercicios que hacíamos con los niños en los talleres era construirles casas de muñecas de los edificios que eran patrimoniales en su barrio y ver por qué los reconocían cuando los reconocían, y normalmente era por las actividades que habían llegado a hacer delante o dentro de esos edificios. Habían cantado por primera vez en público en una iglesia, ¿no? Habían quedado a comer pollo frito con su familia en la famosa cafetería donde Mary Shelley escribió parte de Frankenstein, ¿no? Y era esa vivencia, ¿no? Y curiosamente, la ciudad en su configuración y en su aceptación de que el vehículo privado domina y establece una clara falta de seguridad para los niños, es una amenaza a la vida de los niños permanente y ubicua en la ciudad. Haber aceptado eso sin haberlo votado nunca, ni haberlo decidido ningún partido político, ni haber apoyado a un partido político que lo haya decidido, pues genera una auténtica retracción de la posibilidad de que los niños ejerzan sus derechos en el espacio público.
Y entonces, bueno, hasta que todo esto no se revierta, pues los niños son ciudadanos de 15ª categoría, ¿no? O sea, no tienen posibilidad ninguna, porque la integridad física de los niños en el espacio público está en riesgo permanente. Y no siempre ha sido así, ¿no? Tenemos un cuadro de Bruegel, el viejo, que muestra 87 maneras de jugar en la calle. Y es ese siglo XVI en el que todos pensamos que los niños estarían peor, ¿no? Pues igual no estaban peor en todos los sentidos. Y hablando de peques, ¿es verdad que de pequeña jugabas a hacer ciudades? Yo sí, pero eso igual te lo digo a ti, friki. que es Pero a mí no me mires, yo no. Que yo recuerde. No. ¿Jugabas a hacer ciudades de pequeñita? Es que yo he intentado, mucha gente, a ver si recuerda esto, pero tú eres muy joven, pero yo tenía esos Legoland. Es una cosa que ha desaparecido. Eran unos Lego que tenían cabeza Era más de de animal. Claro, esto es mucho más moderno. Yo tenía era como un osito, o sea, era un Lego, pero que tenía cabeza de osito, elefante, no sé qué. Y tenían unas... Es que yo era un poco de tendencia gitanil. Entonces, tenían unas caravanas que iban unidas como a las casas. O sea, la casa la podías montar como en una especie de remolque. Y entonces yo hacía como una especie de caravana gitana y luego lo llevaba todo a mi habitación y montaba como una ciudad. Y cuando ya había montado todo, ya no tenía más tiempo de trabajar. ¿Y te viene de allí? ¿Crees que esas raíces y ese juego que también tiene que ver con la ciudad jugable te hizo estudiar arquitectura de algún modo? A lo mejor sí, también tenía que huir urgentemente de mi padre, ¿eh? O sea que mi padre era médico y nos empezó a llevar como a las visitas a planta y todo esto. Mi padre es ginecólogo y nos empezó a llevar a las visitas a planta con 4 años. Mi hermana ahora le llevarían a la cárcel. Se lavó para darle el instrumental en quirófano con 12 años por primera vez. ¿Qué? O sea, sí, muy heavy. Entonces yo dije, yo tengo que huir de aquí porque yo odiaba la medicina. Te metiste a arquitectura. Dije, pues tengo que inventar algo. No sé qué es peor. ¿También era vocacional para ti o había algo de huida? Bueno, yo me he criado en una casa con un padre constructor en el peor sentido de la palabra y albañiles, entonces está en las obras desde muy pequeña. Wow, la oveja negra, la revolución en la familia. Claro. Bueno, pero estudiaste arquitectura. Sí, parecía sí. que todo iba según lo previsto, iba bien, ¿no? Claro, hasta que a día de hoy aún no entienden a qué me dedico, ¿no? Pero eso os quería preguntar, es que en algún momento entiendo que entrasteis no en crisis con la disciplina, quizás sí, o habíais perdido la fe con el concepto o la etiqueta que nos habían transmitido en la escuela de arquitectura, lo que se suponía que era ejercer la arquitectura en tanto que solo arquitectura canónica, construcción de edificios del espectáculo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ambas, desde vuestros espacios, habéis buscado este contracorriente, lo alternativo, este lenguaje que a veces busca inspiración y busca raíces en la teoría, en la investigación, en la docencia, porque estáis implicadísimas en esos ámbitos, pero también pues imagino que os habréis encontrado con ciertas inercias, críticas, reticencias, con prejuicios por el hecho de salir del raíl, ¿no? ¿Tenéis alguna anécdota en ese sentido? Porque si yo me lo he encontrado, vosotras me lleváis unos años de ventaja y creo que era como algo aún más excepcional en su momento. Sí, bueno, o sea, al final yo siempre digo que la carrera de arquitectura para mí fue maravillosa, o sea, me parece una formación muy bonita, muy completa, o sea, disfruté mucho de diseñar, ¿no? Todo lo que hiciera falta, pero es cierto que luego la profesión, ¿no? Que pues tú haces lo que se supone que se espera de ti, ¿no? Como bien dices, ¿no? Y montas tu estudio porque además tal, y de repente te pasas una tarde entera discutiendo con una tipa para que gire la cocina, para que le dé el sol cuando desayuna, ¿no? Y dices, no puede ser que todo este esfuerzo, toda esta capacidad se reduzca a esto. O sea, la necesidad de decir, quiero que mi trabajo sea más útil, ¿no? Sirva para algo, ¿no? Es lo que, en mi caso, ¿no? Y otra gente que conozco, ¿no? Nos derivó hacia, pues eso, a decir, me voy a construir letrinas, a África. Entonces, claro, ahí pues siempre hay un montón de gente que no entiende qué estás haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes...? Pero bueno, luego lo que te traes, no solo te das cuenta de que tu profesión es muy útil y que sirve mucho, sino que hay mucha necesidad, ¿no? de resolver un montón de problemas. Y nada, ya está. Y ahí se abre una vía que, como te digo, pues aún hoy en día hay gente que cuesta, ¿no? Pero ¿tú a qué te dedicas? Pero eres arquitecta, pero...
Bueno, sin ir más lejos, te has especializado en infraestructuras de emergencias y has colaborado con organizaciones humanitarias. Sí, yo en realidad de lo que sé es de la construcción de hospitales de emergencia para ébola, ¿no? Que es las que más he construido, o para otras. Y bueno, es que ahí somos muy útiles. O sea, ahí sí que se puede demostrar que un buen diseño y una buena ejecución y una optimización de una construcción puede salvar vidas y puede hacer que la gente trabaje más segura dentro y puede hacer que los pacientes tengan más dignidad. O sea, ¿te da la respuesta a esto sirve para algo o es solamente estética y diseño interno? No, espera, esto es importante y contribuye y mucho, ¿no? Sí, yo creo que es otra manera de ser arquitecta, pero vamos, yo creo que fantástica también, ¿eh? Estaría genial tener una asignatura de ética deontológica en la carrera. Vosotras que sois docentes, ¿cómo veis las universidades, los alumnos, alumnas? Bueno, yo me he hinchado, ¿no? Hice la tesis doctoral. Mi tesis doctoral se llama La estructura de la revolución ecológica en arquitectura, y un tercio permanentemente tiene 8 capítulos y las conclusiones. ¿Y has terminado Izaskun? Sí, la leí en 2016, la tesis doctoral. Vale. Sí. O sea, estoy aquí con 2 doctoras arquitectas. Sí. Bueno, yo personalmente, está mal que sea yo la que más se hace las autobaciones, pero soy catedrática desde hace 7 años en Inglaterra, que si no, yo no tengo mal el recuento, en España somos pocas y en el extranjero Beatriz Colomina y yo. O sea que, bueno, yo lo digo también un poco para... Muy bien. No tanto por mi currículum, que eso da más igual, sino un poco por que también situemos, ¿no? Esto de, bueno, pues la perspectiva de género en la academia, que tampoco es que esté muy bien posicionada. Y bueno, yo ya en ese texto del 16, que lo leí en 16, pero llevé 8 años redactándolo, decía que hay muchas partes de la práctica de la arquitectura que realmente se tienen que cambiar profundamente para que haya una penetración de los principios de ecología y sostenibilidad. Porque tenemos esa sensación como de tiene que venir de fuera. A mí muchas veces me han dicho, no, pero es que será el cliente, será la sociedad, será las leyes, las normativas, las que cuando cambien nos permitan hacer verdadera arquitectura ecológica. Tenemos que darnos cuenta que hay prácticas intrínsecas a la propia profesión que ponen un límite, ese famoso techo de cristal, pues se lo ponen ese techo de cristal hasta dónde puede llegar la ecología y el diseño en arquitectura. Pongo 2 ejemplos clásicos que todo el mundo comprende. Si cuando yo concibo un edificio ecológico, lo que digo es un edificio, lo tengo que construir, lo tengo que hacer y va a tener placas solares y va a cumplir Standard Passive House, me estoy saltando la pregunta más importante, que ¿es una infraestructura, un edificio necesario? ¿Hay algo que ya existe que podría realizar esa función? Claro. Más preguntas. Tienes a Vero emocionándose ahora mismo. Bueno, ahí está bien tejido este solar, este lugar donde esto se va a hacer con el transporte público. Es que no hay, por muchas placas solares que tú pongas a un edificio, si es una isla monofuncional en mitad de, ¿no? Véase, no sé, Ciudad del BBVA o Ciudad del Santander o de Telefónica, hay muy pocas maneras de hacer esos edificios sostenibles, por mucho que lo pongamos en nuestras memorias de arquitecto, por la propia posición y característica urbana, que impide realmente pues esa ciudad de proximidad y ese transporte público realmente sostenible. Entonces, claro, hay muchas preguntas antes de comenzar el diseño. Y esas preguntas las escuelas de la arquitectura no invitan a realizarlas. Este es el gran problema, ¿no? Incluso te diría más allá, cuando nosotros concebimos el ejercicio de la arquitectura como un ejercicio de, tú lo has dicho, constitución de forma, es decir, ¿cuál es el primer paso de un arquitecto? Cojo un papel en blanco, que yo no sabes lo que tengo que pelear con mis estudiantes para que esto no sea que así. De entrada no sea en blanco. Un papel en blanco. Porque nunca lo es. Porque nunca lo es. Es que a mí tantas veces me han dicho, no es arquitectura, eso es lo que no es arquitectura, coger un papel en blanco y empezar a hacer monos que sistemáticamente fijan condiciones geométricas y espaciales
sin materialidad, sin consumo energético, sin lo que te tiene que poner el tope Lugar. de hasta dónde llegar, sin lugar, sin sociedad, sin gente que va a realizar esos programas, sin edificios que ya existen, que ya te brindan esas posibilidades, sin una infraestructura de transporte, etcétera, etcétera. Y ahí tú empiezas a hacer tus primeros monos y todavía hay escuelas de arquitectura que llaman a eso el partido. Esto es Latinoamérica prácticamente entera, te diría, y te dicen, y lo mejor, la arquitectura de mayor calidad es la que conserva la idea inicial. Hemos oído a muchos arquitectos decir esto, tienes muchas ideas, quítalas y que se vea la inicial, cuánto el edificio corresponde más a tu idea inicial, que era un mono geométrico. Si estamos operando ahí, es que ya puede venir, no sé, las leyes mayores del imperio y del universo a decirnos que tenemos que ser sostenible. Estamos mal ubicados, no estamos pensando bien. Sí, yo si me permites volver otra vez también a la pregunta, ¿no? Creo que los estudiantes y las nuevas generaciones, yo los veo fantásticos. O sea, están en una crítica, pero vienen así, ¿sabes? El otro día, en una charla sobre movilidad, ¿no? En una ciudad, bueno, pues los técnicos municipales, tal, ¿no? Toda gente de más de 50 años, ¿no? Tal, hablando de, no, el coche dentro, el coche. Y yo decía, pero ¿sois conscientes que las nuevas generaciones no se están sacando el carnet de conducir? O sea, cuando no seáis vosotros quienes estemos tomando decisiones, o sea, nos queda esto para que todo cambie. O sea, yo los veo a tope. Los veo... Qué bien que hables un poco de utopía, porque a veces tendemos a ser más catastrofistas porque la realidad es distópica y también se criminaliza muchísimo a la gente joven como gente nihilista o apática, y creo que hagas un poco este... Sí, sí, que no, este speech es necesario, y más para cerrar el video podcast porque estamos a punto de terminar. O sea, que genial. Sí, pues yo, sí, para mí... O sea, ¿cómo va a ser el futuro de las ciudades? No lo sé, pero sé que la gente que va a querer hacerlo, es verdad que hay mucha gente no nihilista, a mí no me gusta, creo que están entretenidos, mucha gente demasiado entretenida. Os explico esto brevemente. La porción de la población que tiene formación y juventud ahora mismo en el planeta, como para poder cambiar las cosas, es pequeñísima, es pequeñísima. O sea, los jóvenes capacitados y formados que pueden el día de mañana cambiar es muy pequeña. De esa proporción hay muchos que están entretenidos. O sea, tenemos una cultura de entretenimiento, dígase series, dígase ocio, dígase pantallas, lo que quieras. O sea, el entretenimiento para mí es el gran mal de las ciudades del futuro. O sea, necesitamos estar ahí. Los que están ahí nos dan 100.000 vueltas ya porque están aprendiendo esa capacidad de recoger todas esas capas de una manera que nosotros, bueno, Izaskun sí tiene mucha capacidad para poner muchas capas unas encima de otras, pero nuestra generación yo creo que tenemos menos, ¿no? Pero la gente joven, yo la veo a tope, pero son muy pocos. Y bueno, sí, entretenidos un poco de más algunos. Esa búsqueda de la distensión a veces viene precisamente de una realidad que es tan aplastante y tan distópica que te fuerza a mirar hacia otro lado, pero no miramos hacia otro lado, y creo que también está bien este lema del OK Doomer, ¿no? Yo no paro, yo me muevo, yo me activo. Tengo una última pregunta, porque es la que siempre lanzamos para terminar, y os pediré que seáis muy breves porque ya estamos a punto, pero no puedo no hacerla. ¿Qué es lo que más os gusta de la arquitectura? Porque hemos dicho muchas cosas que no nos gustan. ¿Qué es lo que más os gusta? Yo voy a decir una cosa que va a sonar un poco quizá políticamente correcta, pero la voy a decir. Para mí el contacto con la gente. Yo siempre tengo el lema en el estudio de nunca penséis que los clientes, y me gusta mucho ampliar la palabra cliente más al término a lo mejor stakeholder, ¿no? Las personas que participan de muchas maneras de la arquitectura, no saben vivir, que es lo que se ha pensado en las escuelas de arquitectura, ¿no? Que necesitas como enseñarle a vivir, ellos ya saben vivir. Y de esa vida es de donde puede salir una arquitectura mejor. Entonces, a mí personalmente, cada vez que he conseguido que ideas que teníamos fueran desarrolladas en colaboración con otros, creo que hemos crecido 200 veces más. Así que sí, eso me gusta mucho. ¿Vera? Pues mira, para mí creo que el sentido de shelter, ¿no? Que se le da, el cobijo, que cada vez cuando trabajas en emergencias hay una unidad de emergencias que es la de shelter, que en realidad lo que hace es repartir mantas y repartir esos plásticos, ¿no? Que hemos visto, ¿no? En las emergencias. Esa vinculación, ¿no? Entre el shelter de básico, ¿no?
y la arquitectura, que hay mucha, ¿no? Y el cobijo en la ciudad, el cobijo... Creo que es uno de los conceptos que más me gusta, ¿no? De reconocerlo en cualquier sitio, ¿no? Pues con este cobijo nos quedamos, que de esto también va este podcast, esta casa. Hasta aquí, Calle, este episodio de La Casa de la Casa, un podcast de la Casa de la Arquitectura. Un espacio físico y virtual, una plataforma, un dispositivo, un artefacto, una infraestructura. Una casa desplegada, indefinida, pendiente de ser habitada. Queremos que este sea un espacio de confianza íntimo como el hogar, escenario de cotidianidades y complicidades, un lugar de encuentro donde diversas voces hablarán de arquitectura, entorno, cultura y sociedad, una invitación abierta para conversaciones sobre mesa y confesiones, un lugar en el que sentirse ojalá cómodo para soñar más allá de la disciplina, para transgredirla, pero también cuidarla, mimarla y deleitarnos en ella. Gracias. Gracias, chicas. A ti. Vosotros. Vamos.